el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo 4, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos hoy en el 11º apartado, donde el Catecismo dedica 5 números, del 1480 al 1484, al estudio del tema que tiene como título La celebración del sacramento de la penitencia. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1480. Número 1480 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente, los elementos de su celebración son saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al arrepentimiento, la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote, la imposición y la aceptación de la penitencia, la absolución del sacerdote, alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Es un número muy interesante este que nos presenta el catecismo, ¿no? Puede ser que hay algunas personas que hace mucho tiempo no se han acercado al sacramento de la confesión y ya hasta se les olvidó cuáles estos pasos que se tienen ya en el momento de celebrar la confesión, ¿no? Este alejarse puede ser por muchos motivos, ¿no? Incluso muchas veces no es de una manera voluntaria. Quizás muchas personitas se dejan arrastrar por la vida y se van creando hábitos malos, ¿no? Que luego es difícil sentirse liberado de ellos. Incluso puede haber personas que les resulte extraña la forma de la celebración de la confesión y les dé un poco de temor, les dé un poco de miedo. Pero de otra parte, los que nos confesamos, algunos con más frecuencia que otros, puede ser que a base de hacerlo con tanta frecuencia, se nos va olvidando caer en cuenta de la riqueza de muchos de los detalles que hacemos habitualmente en la confesión y no tomamos conciencia de ellos porque esa forma rutinaria de hacerlo ya nos hace como un poco insensibles. Incluso que podemos llegar a abreviar en exceso esa celebración del sacramento de la confesión. Vamos a ver en este día cómo en el ritual de la confesión se nos ofrece algo que es muy rico y que es bueno volverlo a decir, volverlo a recordar, y si alguno nunca lo ha escuchado, pues haga la experiencia. Haga la experiencia. En el ritual del sacramento de la penitencia existe una cosa que se llama los prenotanda. Ese es el nombre que se le da a esa especie como de normas, como de sugerencias, de consejos. Y estas prenotandas son unas explicaciones previas de algunos aspectos que nos sirven para entender lo que va a ser la celebración litúrgica del sacramento de la confesión. Por ejemplo, en el número 15 de estas prenotandas dice: el sacerdote y el penitente prepárense a la celebración del sacramento, ante todo con la oración. El sacerdote invoque al Espíritu Santo para revivir su luz y caridad.
el penitente compare su vida con el ejemplo y los mandamientos de Cristo y pida a Dios que perdone sus pecados. Qué cosa tan hermosa este número 15 de las prenotandas que nos regalan la iglesia en el sacramento de la penitencia. Miren, una primera cosa que podemos considerar. Dice que prepararse para administrar el sacramento de la confesión con la oración. El sacerdote tiene que rezar cuando va a ir a confesar. Porque hay veces parece que es más evidente la preparación previa del penitente. Claro, con su examen de conciencia, con su arrepentimiento, claro que sí, esto lo hemos hablado. Pero también el sacerdote se tiene que preparar para confesar. Lo ordinario es que debe de haber una preparación de ambos, el ministro y el penitente. Es verdad que a los sacerdotes se les pide una preparación previa para celebrar todos los sacramentos, claro que sí. Que sea un momento de silencio, un momento de recogimiento, un momento donde él pueda caer en cuenta de lo que va a hacer, de ponerse en la presencia de Dios, de pedirle a Dios ser imagen de Jesucristo. Y eso lo hacen por medio de oraciones que la iglesia establece, por ejemplo, cuando van a celebrar la Eucaristía, cuando se pone en el alba, cuando se pone en la estola, cuando se pone en la casulla, etcétera, etcétera, cuando se pone en el cíngulo. Hay unas oraciones que va diciendo para preparar el alma, para prepararse a aquello que va a celebrar. También en la penitencia, en el sacramento de la penitencia, el sacerdote tiene que orar para entrar ahí, enfrente del penitente, siendo imagen de Jesucristo. Lo lógico es que un sacerdote que va al confesionario se ponga a lo mejor unos minutos ante el sagrario y pida la luz, que el Espíritu Santo se la dé, para que Él sea un instrumento de la gracia de Cristo y que ponga en sus labios las palabras adecuadas y los consuelos adecuados que esas almas que van a confesarse requieren de su mediación. Es verdad que el sacerdote tiene consigo la gracia de Estado, la gracia que se la da su ser sacerdote para que el Señor lo use como mediador, use sus palabras, use sus dones. Pero eso no quiere decir que no tenga que pedir y suplicar estos dones, aunque tenga la gracia de Estado. Eso le da la posibilidad de celebrar este sacramento con mayor conciencia y dignidad de lo que está haciendo. Recordemos, queridos amigos, ese texto bíblico de Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente en el monte Sinaí, Éxodo 3, 4, 5. Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Esa es la misma imagen de cuando el sacerdote se dispone a celebrar el sacramento de la penitencia. También el Señor le dice a él: descálzate, entra con humildad en este confesionario porque vas a pisar un lugar sagrado, vas a asistir al momento más grande que va a tener un hombre en su intimidad. Vas a ser testigo de la intimidad entre el alma de mi penitente y yo que soy su Dios. Descálzate. Qué cosa más hermosa esta. Tú vas a ser testigo de lo más íntimo que un hombre pueda tener con su Dios. La confesión. Segunda consideración interesante que nos regala esta prenotanda.
Dice que el sacerdote debe tratar al penitente con caridad fraternal. El sacerdote al penitente debe tratarlo con caridad. Y si es oportuno, saludarle también con palabras de afecto. Esto es muy importante, que el sacerdote muestre que es imagen de Cristo buen pastor. Que el sacerdote se alegra por haber encontrado la oveja perdida. Que el sacerdote muestre que es el padre del hijo pródigo que se alegra mucho porque su hijo ha vuelto a casa. Esas son las imágenes que el penitente debe ver en el sacerdote con el que se está confesando. Por eso debe de tratarlo con caridad fraternal para que sienta que es un hijo que regresa a su casa. Además, cada vez más, la alegría y el rostro sonriente y las palabras de afecto, hoy en nuestro tiempo, son un tremendo testimonio que ayuda a la empatía de la presencia de Cristo. Y la verdad es que esa sonrisa, que esas buenas palabras, son más necesarias ahora que nunca para dar testimonio de la fe en Jesucristo. Lo cierto es que estamos en un mundo donde hay muchas caras amargadas y los sacerdotes, los señores sacerdotes deben de poner mucho cuidado en no caer ahí, en que las personas siempre vean en su rostro a Jesús, no una cara amargada. Ellos deben de esforzarse cada vez más y más en expresar esa cordialidad para poder acoger al penitente como el penitente lo necesita. Y ya entonces, puestos en esto, también se puede pedir a los penitentes que le tengan al sacerdote la paciencia. Si en algún momento pueden notar algún antitestimonio de la bondad que se le pide a ese sacerdote, también el penitente debe de ser paciente. El Señor que puso en manos de ese sacerdote, en esas manos de barro, este don, este privilegio de presenciar el encuentro más íntimo del alma con su Dios, ese sacerdote también tiene unas manos pecadoras. Pero Dios sabe a quién ha llamado. Dios sabe su imperfección. Y nosotros los penitentes debemos también ser pero muy pacientes ante cualquier signo que veamos que a lo mejor no sea el mejor testimonio. Tercera consideración importante que nos regalan estas prenotandas. El penitente hace el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este signo de la cruz al final es un recordatorio de que todo esto no lo hago en nombre propio. Esto es un acto de la Iglesia. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aquí hay 2, el sacerdote y el penitente. Yo estoy en medio de ellos. En algunos lugares también hay una bella tradición de saludar en el confesionario con Ave María Purísima. Muy interesante. Eso no lo dice la prenotanda que se debe de hacer, pero es una tradición muy hermosa que existe en muchos lugares. Invocar a María en el momento que vamos a confesar nuestros pecados. Y le invocamos a ella que no tuvo pecado. Es como decir, en María veo el modelo, en María veo la imagen de lo que Cristo es capaz de hacer en mí, en María veo la cumbre, la meta, la santidad hacia la que yo me dirijo. Y por eso digo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, al inicio de mi confesión. Si Dios ha sido capaz de hacer una criatura tan santa,
también quiere completar en mí esa tarea de santificación. Además, cuando digo Ave María Purísima, ella también es refugio de los pecadores, es consoladora de los afligidos. Y a ella me estoy encomendando en este momento de encuentro. Ella me ayuda a confesarme, a no tenerle miedo al Padre, a confiar en la misericordia de Dios que me está esperando con los brazos abiertos. A veces hay personas muy santas y que tienen un tipo de santidad que a uno le asusta un poco y como que lo cohíbe, ¿cierto? Y María ayuda a destrabar eso, a desenudar eso. Sin embargo, en otras personas santas, como en el caso de la Santísima Virgen María, su santidad, en vez de asustarnos, nos da confianza. Nos invita esa confianza a sentirnos refugiados en ella. No es una especie de autoperfeccionismo que nos acompleja y que nos hace salir corriendo. No, no es eso. Es que delante de María nos sentimos como refugiados y tomados de la mano para entrar en ese encuentro. Ella es como la madrina del sacramento de la confesión, así la podríamos definir, que pone su mano en mi brazo, en mi hombro, y camina conmigo como cuando va el padrino a presentar enfrente del señor obispo y le dice: señor obispo, le presento a San Lorenzo para que sea confirmado este joven. María pone su mano sobre mi hombro y entra conmigo al confesionario. Es invocarla diciendo: estoy aquí, Madre, ayuda a abrir mi corazón. Ayuda a que salga de mí todos estos pecados que necesito confesar y que no se me quede ninguno por miedo, por pena. Ayúdame a confesarme bien. Le voy a pedir a Dios que me dé por el camino de la penitencia lo que a ti te dio por el camino de la inocencia, María. Ella recibió en inocencia los dones de la gracia que nosotros queremos recibir a través del sacramento de la penitencia. Y por eso decimos Ave María Purísima y la tomamos como madrina del sacramento de la confesión. Cuarta consideración que podríamos tener en esta prenotanda. En el número 16 dice: si el penitente es desconocido por el confesor, aquel indicará oportunamente su situación y también el tiempo de la última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana y otras circunstancias cuyo conocimiento sea útil al confesor para ejercer su ministerio. Es decir, que si yo llego a algún lugar y me confieso por primera vez, es bueno hacerle al sacerdote, si me lo permite, alguna indicación de la situación concreta en la que se encuentra mi vida. Esto no es obligatorio. En algunos lugares tampoco es que se pueda por la premura del tiempo, porque solo hay un sacerdote y una tremenda fila de penitentes esperando. Pero si se da la posibilidad, es bueno ayudarle al confesor para que él tome conciencia de las circunstancias de mi vida y así pueda entender mi pecado. Por ejemplo, esa pregunta: ¿hace cuánto no te confiesas? Bueno, hace 30 años no me confieso. Pues ya ahí, ya te puedas imaginar, el confesor va a tener que hacer un buen recorrido de vida. ¿Qué ha pasado en estos 30 años de esta persona? ¿Y por qué después de 30 años se ha decidido venir a confesarse? Etcétera, etcétera, etcétera.
Hay algunas fórmulas que el ritual católico nos ofrece, que los sacerdotes usan con frecuencia en este momento de la confesión. Por ejemplo, uno muy hermoso que dice: Dios, que ha iluminado los corazones, te conceda un verdadero conocimiento de tus pecados y de su misericordia. Es una introducción muy hermosa antes de que el penitente empiece a decir sus pecados. O también otra que dice: acércate confiadamente al Señor, que no se complace en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. O otra también muy hermosa que dice: Señor Jesús, que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, te acoja con bondad, confía en Él. Son unas invitaciones muy preciosas que nos regala el ritual de la confesión, para que de alguna manera pueda iluminar, animar este momento cuando el penitente empieza a decir sus pecados. Y nos puede llamar muy especialmente la atención dos cosas en este momento de la bienvenida y de empezar el penitente a manifestar sus pecados. Primera cosa que nos llama la atención: un verdadero conocimiento de los pecados. Una confesión bien preparada da un verdadero conocimiento de tus pecados. Y segundo, un verdadero conocimiento de la misericordia de Dios. Dos cosas importantísimas que podemos rescatar de este momento: que el penitente conoce sus pecados y al mismo tiempo el penitente conoce la misericordia de Dios. A veces suele pasar que tenemos mucho más conocimiento del primero, de nuestros pecados, y a muchas personitas se les olvida conocer la misericordia de Dios. Se olvida este segundo aspecto muchas veces y solo nos quedamos con el primero, ¿no? Conocimiento de los pecados. Claro, importantísimo conocerlos y decirlos todos. Pero fíjense, queridos amigos, Judas conocía muy bien sus pecados, pero desconocía la misericordia de Dios. Por eso es que es importantísimo que nosotros sepamos estos dos momentos: un verdadero conocimiento de mis pecados y un verdadero conocimiento de la misericordia de Dios. Una cosa sin la otra no es arrepentimiento, incluso puede ser desesperación. Esa es la diferencia, queridos amigos, entre Pedro y Judas. La diferencia no está en que uno traicionó y el otro no. Los dos traicionaron a Jesús. Pero Pedro se abrió a conocer la misericordia de Cristo. Judas se encerró en sus pecados, se cegó en su propio pecado, se desesperó y se quitó la vida. Por eso el sacerdote pide: pon tu confianza en Dios, di tus pecados. Hay personas que en este momento piensan: pero es que a mí no hay quien me cambie. Otros son tan soberbios que dicen: yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, mi pecado no tiene perdón. Si este sacerdote escucha mis pecados, se desmaya, dicen algunos de estos soberbios, hasta en el pecado. Ya conozco cómo la gracia divina se choca una y otra vez con mi cruda realidad, y se encierran ahí. No. Pedro y Judas traicionaron a Jesús, pero Pedro se abrió a la misericordia, Judas se cerró a ella. Y aquí es donde el sacerdote nos invita: Señor Jesús,
que no has venido a llamar a los justos y no a los pecadores, te acoja con bondad, confía en Él. Dios se puede valer de tu pecado para hacerte más humilde, para que dejes de ser tan soberbio, incluso pecando, para que te des cuenta de la necesidad que tienes de la gracia de Dios para arrancar tu autosuficiencia, para que confíes en su gracia. Por más que te sientas impotente, incluso confía en Él. Esto realmente es precioso, queridos amigos. Por eso, cuando vayamos a la confesión, mucho cuidado con nuestra desconfianza. Porque recuerda que Dios dirige los hilos de tu historia y no se le escapa nada. Quinta consideración que nos regalan estas prenotandas. En el número 17 dice: entonces el sacerdote o el mismo penitente lee, si parece oportuno, un texto de la Sagrada Escritura. Esta lectura puede hacerse también en la preparación del sacramento. Qué cosa tan interesante que a lo mejor ninguno de nosotros la había escuchado. En el sacramento de la confesión, uno también puede leer un texto de la Sagrada Escritura en el momento del rito. Por la palabra de Dios, el cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados y es llamado a la conversión y a la confianza en la misericordia de Dios. Y hay unos textos que nos regalan estas prenotandas sacadas de la Sagrada Escritura que son sensacionales. Ezequiel 11:19. Escuchemos la voz del Señor que nos dice: os daré un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, arrancaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mateo 6:15. Si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Mateo 1:14. Cuando arrastraron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Romanos 5:8-9. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificado ahora por su sangre, seremos por él salvados de la cólera. Efesios 5:1-2. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Primera de Juan 1:6-9. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en la oscuridad, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Cristo está en la luz, entonces también, unidos unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia los pecados. Pero si confesamos los pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos lavará del delito. Estos textos, queridos amigos, son para que nuestros hermanos protestantes los usen, ellos que se saben la Biblia de memoria. Nos perdonará los pecados y nos lavará del delito si confesamos los pecados. No si me los digo yo mismo a mí y para mí.
Como podemos ver, pues, queridos amigos, la confesión de los pecados es todo un acto litúrgico, no son 30 segundos, entra y sale, es un acto litúrgico. Sexta consideración que nos regala la prenotanda. En el número 21 dice: el sacerdote puede omitir o abreviar algunas partes del rito, por ejemplo, esta lectura de un texto de la Sagrada Escritura. Sin embargo, siempre ha de mantener íntegramente la confesión de los pecados y la aceptación de la satisfacción, la invitación a la contrición, la fórmula de la absolución y la fórmula de despedida. Esto siempre tiene que estar. No es el hecho de estar uno solo con el sacerdote y por ese hecho olvidar que esto es un aspecto muy, pero muy importante del acto litúrgico, que es mi confesión. Además, queridos amigos, la liturgia es una celebración de toda la iglesia. Cuando yo entro al confesionario, me uno a toda la iglesia orante por ti. Cuando tú te estás confesando, todas esas religiosas en el mundo que están contemplando a Jesús Eucaristía 24 horas, 7 días a la semana, están orando por ti, por esa confesión tuya. Todos esos monjes, aquí mismo, los monjes en el monasterio, en Conyers, están rezando 24 horas al día por ti, por tu conversión, por tu confesión, por cuando entras a ese confesionario. Toda la iglesia se une a ti. Es toda la iglesia la que participa, es toda la iglesia la que se alegra con el gozo del perdón. Por eso, si alguien no ha experimentado el gozo de sentirse perdonado, hágalo. No espere más, dese ese regalo. Experimente el gozo del perdón y verá que su vida cambiará radicalmente. Por último, en un inminente peligro de muerte, es suficiente que el sacerdote diga las palabras esenciales de la fórmula de la absolución. No es necesario hacer todo el rito de la liturgia. Y estas palabras de la absolución que las dicen en el peligro de muerte, en el último momento de la vida de una persona, son las mismas y no pueden cambiar nunca, incluso cuando estamos haciendo nuestro acto litúrgico de confesión normal y regular. El sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.